Muy buenos días, amables y amigos que nos escuchan y nos ven a través de los canales de Facebook y de YouTube. Asimismo, les damos una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de la estación 1140 de Radio Esperanza. Este es su programa Ministerio Evangelístico, El Verbo de Dios. Hoy es 6 de julio del 2021 y damos gracias a Dios el podernos permitir una vez más poderle llevar a usted y a su familia la palabra de Dios. Y esta palabra es la palabra que cambia, la palabra que trae sanidad física, la palabra que trae sanidad emocional, así como sanidad espiritual. La Biblia dice que sobre todas estas cosas lo que Dios anhela en su corazón es traernos la palabra de salvación, la palabra que salva. Y le damos en esta mañana la más cordial de las bienvenidas en el nombre de Jesucristo. Que Dios bendiga mucho sus vidas de manera muy especial en esta mañana, y queremos recordarle que hoy, como siempre, damos gracias a Dios por un mensaje especial, sobre todo porque es palabra de Dios, y este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que han perdido la esperanza en las instituciones, que han perdido la esperanza en todo el mundo, han perdido la esperanza en la ciencia porque tienen problemas muy graves en su vida. Nuestro mensaje del día de hoy, que creemos con todo nuestro corazón que será trascendente para su vida, el hecho es que es palabra de Dios. Querido amigo y hermano que nos escucha, te ruego que estés expectante en esta mañana. Estamos seguros de que Dios hará algo grande. Tal vez Dios puede hacer un milagro que tú estás esperando o que has esperado mucho, y debo de añadir también que un milagro que tal vez ya no estás esperando. Tal vez te has cansado de esperar, pero hoy te quiero decir que Dios tiene su tiempo para todo. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Dios te ama de una manera especial, y creo con todo mi corazón que esta es la mañana que Dios hizo. Habrá personas que están postradas en cama, en una cama de hospital, en la cama de tu casa. Esta es palabra de Dios para ti. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Va a hacer lo que tiene que hacer. Está escrito en el profeta Isaías capítulo 55, que dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya, sino que riega la tierra y la hace producir y germinar, y da vida, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que Dios la envió. Esta es la palabra de Dios para ti en esta mañana. El título de este mensaje es: El Señor te mandó llamar. Queremos pedirle a Dios en esta mañana, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas, Señor, venir a ablandar la tierra, los corazones, a traer fe, Señor, a traer esperanza. No importa que se haya acabado esperanza y fe, Padre, tú eres capaz, tienes el poder, Señor, de hacerlo de nueva cuenta, Señor, porque tú te acuerdas de nosotros, porque somos polvo. Te acuerdas en misericordia, y tu palabra dice que la vara de impiedad no prevalecerá para siempre en el justo, no sea que el justo extienda su mano a la impiedad. Gloria al Señor. Oramos, gracias a Dios, en esta mañana, y queremos leer la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David, ya un poco aquietado por haber despachado los asuntos del reino y los conflictos que tenía en el mismo reino, se acordó de algo. Y la Biblia dice que David preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Quiero rogarle que esté muy atento, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hay un cambio muy radical en la expresión de David. Usted ya ha leído, dice: a quien haga yo misericordia, primeramente por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba,
al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Esto me parece en lo personal sumamente maravilloso, porque la Biblia dice en el libro de Santiago que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay un cambio radical, y dice David, bendito sea Dios. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Esto es también muy importante, porque hemos de conocer y de saber que es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien fue a buscar al hombre cuando pecó allá en Edén. Dios sigue buscando y Él toma la iniciativa. Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro haciendo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, y tú comerás siempre de mi mesa. Gloria a Dios. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarán los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre de mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que el rey ha mandado, así lo hará tu siervo. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana. Esta historia es una historia sumamente trágica, ¿verdad? El nombre del que encabeza esta historia se llama Mefiboset, y el contexto en realidad lo podemos leer en 2 Samuel capítulo 4, verso 4 en adelante, que dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó, y oyendo, mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Podemos pasar de manera muy breve en la historia de un hombre que, sin lugar a dudas, amó a Dios en un principio. Hemos dicho en algunas ocasiones que un buen principio no siempre garantiza un buen final. Usted recordará la vida de Saúl en sus principios. Era un hombre, sin lugar a dudas, sencillo, muy modesto. Cuando él supo que reinaría sobre Israel, él reconoció que era uno de la más pequeña tribu de Israel. Y no solo eso, sino que reconoció que era uno de las más pequeñas familias de la tribu de Israel, de Benjamín. Era un hombre, sin lugar a dudas, muy valiente. Derrotó a los amonitas, 1 Samuel capítulo 11, verso 1 al 11. Él honraba a Dios con todo su corazón, glorificaba a Dios con un corazón limpio delante de Dios, sin odio. Sin embargo, no siempre fue así el corazón de Saúl. Su primera desobediencia la encontramos en la palabra de Dios, cuando Dios le permite, después de reinar 2 años, los filisteos le hacen guerra, y él había tenido un trato con Samuel. Samuel le dijo: vuelvo en 7 días,
para ofrecer el sacrificio a Jehová. En medio de esta problemática, Saúl se inquietó por dos cosas: la tardanza de Samuel y también que el pueblo, en medio de la dificultad, se le estaba desertando. Segunda desobediencia del rey Saúl. Dios mandó a Saúl en una de sus empresas para aniquilar a un pueblo llamado Amalec. Y la Biblia dice que Dios dio instrucciones claras a Saúl. Sin embargo, la Biblia nos deja claro que la instrucción era destruir absolutamente todo. Esto fue lo que le ordenó el Señor. Sin embargo, Saúl no hizo como Dios le mandó. Lamentablemente se dejó llevar por el pueblo. Queda claro que incluso trasladó su responsabilidad hacia el pueblo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice claramente que Saúl no era un ignorante, porque cuando él iba a destruir a Amalec, los ceneos, quienes habían ayudado al pueblo de Israel cuando salía de Egipto a la tierra prometida, Saúl les dijo: apartaos de los amalecitas, de Amalec, porque vamos a destruirlo. Es importante, sin embargo, conocer que hubo muchos grandes errores hasta llegar hasta la grande desgracia. Saúl se justificó a sí mismo diciendo: no he hecho lo malo. Sin embargo, a Saúl también le importó más la honra de los hombres que la honra de Dios. Por si fuera poco, al final de esta empresa de Amalec, se hizo para sí mismo una estatua. Es decir, podrían haber dicho de esta manera: yo no me equivoqué, a pesar de que Samuel diga y a pesar de lo que Dios opine. Es impresionante, y esto nos lleva hasta este punto donde todos esos factores fueron determinantes para su caída. Y dice aquí la Biblia que Jonatán tenía un hijo lisiado de los pies, y este se llama Mefiboset. Quiero decirte, querido amigo y hermano, que ese nombre de Mefiboset se le cambió a este pequeño a raíz de la caída y a raíz de su enfermedad que lo siguió toda su vida. Su nombre real está escrito en la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 8, verso 34, asimismo en el capítulo 9, verso 40. Su nombre era Merid-Baal, lo que significa el Señor lucha, o bien el que lucha contra Baal en honor a Dios. Merid-Baal, hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, nacido en el palacio real, era un príncipe con derecho a todas las garantías, con todas las comodidades que le hacían acreedor por ser descendiente de la realeza. Jamás en su corta vida Merid-Baal tuvo la idea de lo que significaría tener necesidad de algo, y mucho menos de conocer lo que significaba la mendicidad. Jamás pasó por su vida, jamás pensó que en su vida le tenía preparado un gran cambio tan radical, primeramente como fue la muerte de casi toda su familia, descrita en 1 Samuel capítulo 31 verso 2, que dice la palabra de Dios: mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijo de Saúl, así como a su abuelo Saúl, y esta es una gran desgracia ya para él. Quiero decirte que Merid-Baal tenía una identidad. Esta identidad es que era descendiente de la realeza. Este pequeño, a su corta edad, le brindaban todas las atenciones posibles, todo cuanto necesitaba, desde su aseo personal, bendito sea, y nunca estaba en su pensamiento jamás que las cosas cambiaran de manera radical. De antemano él tenía derecho. Si su padre Jonatán hubiese sido el rey de Israel, él tenía derecho a sufrirlo. Sin embargo, no solo para Merid-Baal, sino para todos nosotros, la vida no es siempre lo que nosotros esperamos o lo que anhelamos, y mucho menos lo que nos gustaría tener. Humanamente, Merid-Baal tenía un glorioso futuro, a pesar de que Saúl se rebelaría contra Dios. En un solo día cambió radicalmente su vida
y la cambió para siempre. Esta es una gran desgracia, amén, de las que comúnmente escuchamos, de familias completas que se pierden, familias en las que queda solamente un miembro de ellos, y esto es sin lugar a dudas para Merit Baal lo que marcó toda su vida. Aquel pequeño de 5 añitos tal vez ignoraba la grande tragedia de haber perdido a toda su familia. La Biblia dice que su nodriza, aterrorizada de tal noticia, en 2 de Samuel 4:4, lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, el niño se le cayó y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Es decir, un cambio muy marcado, muy fuerte, y su nombre de Mefiboset significa el que esparce vergüenza. A partir de este momento su vida cambió de manera radical. En un solo día perdió su familia, perdió su posición de realeza, perdió el derecho de estar en el palacio real, perdió la comodidad, perdió los delicados manjares que son característicos de una mesa real, perdió lo que más amaba sin lugar a dudas, su identidad. Merit Baal significaba el que lucha contra Baal. Él perdió toda esperanza. Asimismo, perdió también el derecho de estar en la ciudad, la gran ciudad llamada la Jerusalén, la Jerusalén de paz, la hermosa provincia que era el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey. Este cambio fue tan radical totalmente, y se fue a vivir a un lugar llamado Lodebar. Esto significa una tierra árida, hostil, donde no es posible que nada crezca, ni el pasto, ni produce ninguna fruta. Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, un estado espiritual de todo aquel que es despojado de la fe en Dios. Amén. Si hablamos de Lodebar territorialmente, se encuentra en Galaad, cerca del mar de Galilea. Allá se le hace referencia con el nombre de Debir, un lugar sin condiciones para poder vivir humanamente. Si trasladamos al concepto espiritual, Lodebar en este plano son las zonas más oscuras y dolorosas del espíritu humano, una condición siniestra del alma donde nada resulta, donde los planes fracasan de manera radical, donde nuestros proyectos se derrumban, donde siempre es invierno, donde nunca es primavera. Amén. Del palacio real al estercolero, sin quererlo y mucho menos sin desearlo. Humanamente hablando, puede significar y ha significado el fin para muchas personas. Hoy en este tiempo también hay personas que han ido espiritualmente, han sido trasladadas a Lodebar, y esto ha significado para muchos el fin de todas las cosas. Tal vez Mefiboset ya se había acostumbrado a su forma de vivir, incluso a estar en medio de la mendicidad, pasaron muchos años hasta que el rey David se acordó, hasta que Dios en su tiempo tuvo misericordia de este varón llamado Mefiboset. Sin embargo, a pesar de que él estaba en Lodebar, a pesar de donde tú te encuentres, si tú has nacido de nuevo y has aceptado a Cristo como tu Salvador, así como Mefiboset, aún en Lodebar, era un príncipe, tenía sangre real, y es justamente cuando llegamos hasta olvidarnos de que así como cambiaron las cosas para maldición, Dios las puede cambiar para bendición en un abrir y cerrar de ojos. Cuando piensas, o simplemente cuando ya no piensas en ninguna posibilidad de nada, Dios cambia de manera radical todas las cosas para bendición tuya. A pesar de que habían pasado mucho tiempo, y a pesar de que tal vez este varón ya no esperaba con Dios, Dios te tiene en su corazón y en su mente. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 9,
verso 1 en adelante. Tocado por Dios, creo con todo mi corazón que David fue movido a misericordia de parte de Dios. Dice el rey, no ha quedado nadie de la casa de Jonatán a quien haga misericordia por amor a Jonatán. Cierto que había un pacto, y ese pacto está en 1 Samuel 20:42, cuando Jonatán y David pactan y se juran cuidarse hasta la descendencia de uno y del otro. Sin embargo, creemos con todo el corazón que fuera de este pacto, que es un pacto digno porque se hizo en presencia de Dios, creemos con todo nuestro corazón que era el tiempo de Dios, que era Dios moviéndose de manera muy especial, bendito sea Dios, y que es la misericordia de Dios la que llegó a rescatar a Mefiboset. Gloria a Dios. Dios está obrando y va a obrar a favor de aquellos quienes se encuentran en situaciones bastante críticas en todos los sentidos, espirituales, emocionales, así como los que están en desiertos espirituales donde ya nada es posible, donde la fe no existe ni en nuestra mente. Allí es donde Dios empieza justamente a trabajar con nosotros, empieza a tocar tu corazón, Dios empieza a obrar a favor nuestro usando personas que jamás nunca nosotros hemos visto. Dios es grande, en misericordia. El rey mandó a llamar a Mefiboset, algo que a Mefiboset le parecía sumamente imposible que ocurriera. Bueno, esta mañana queremos recordarte lo que dice la Biblia, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Él no tenía absolutamente nada. Su autoestima había caído de tal manera que cuando está enfrente de David le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Sin embargo, repetimos, es Dios quien tiene misericordia de nosotros, y David le dice, gloria a Dios, que le va a devolver todas las tierras que le pertenecían a su abuelo. Y hay algo más grande y maravilloso, que el rey dijo: Mefiboset va a comer siempre de mi mesa. Cuando ya nada parecía, cuando todo se había terminado, Dios empieza a bendecirnos de una manera especial. Devuélvanle todo, tierras, todo cuanto había sido de su abuelo. No más desparramar vergüenza, aunque este no es el caso. Este es el lugar donde nos lleva el pecado, donde perdemos casa, familia, autoestima, esperanza, donde perdemos nuestra fe. Aún sin embargo, no todo está perdido, aún hay esperanza, y esta esperanza solamente está puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Dios te manda llamar a salir de lo de Bar, a salir de esa miseria en todos los sentidos posibles, es Dios quien cambia todas las cosas. Dios cambia tu vida, cambia tu familia, pero debes de aceptar el llamado de Dios. Muchos días Dios te ha llamado, el Señor te mandó llamar, Él te manda llamar en cada uno de los programas, por la radio, por las canales de Facebook y de YouTube. Cada predicación de evangelismo que tú estás escuchando, es Dios quien te quiere sacar de esa miseria, de ese territorio espiritual, lo de Bar, y a pesar que también puede ser un lugar físico lo de Bar en tu vida. Bendito sea Dios. Jamás pensó que había un cambio, pero Dios tiene todo en sus manos. Un segundo caso que te quiero platicar también es el caso de este gran siervo patriarca Job, el hombre más rico en su tiempo, era muy poderoso, de los cuales Dios dio testimonio de que era un hombre recto, un hombre que temía a Dios con todo su corazón. Sin embargo, igualmente le pasó en un abrir y cerrar de ojos. Dios permitió que Satanás tocara todas las cosas que él tenía. Job perdió a sus hijos, lo dice Job capítulo 1, verso 18, perdió asnas, perdió bueyes, ovejas, pastores, camellos, criados, perdió lo más preciado de los padres,
los hijos que ya mencioné. Su mujer le dijo, le preguntó, ¿aún retienes tu integridad ante Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Ciertamente sabemos que lo que es humano es que lo normal es que el hombre glorifique a Dios cuando todo va bien, cuando hay dinero en la cartera, cuando hay salud. Sin embargo, cuando los días malos llegan a nuestra vida, difícilmente alabamos y bendecimos a Dios. Dios permitió que este hombre grande, este patriarca Job, quien él dio testimonio de él, perdiera todo en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de lo que Job sufrió y no veía cuándo terminaran sus conflictos, sus desgracias, Dios también le mandó llamar, porque es Dios quien te saca del pozo de la desesperación. Lo dice el capítulo 103, verso 4 del libro de los Salmos. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Querido amigo y hermano, Dios tiene su tiempo para bendecirte, y la Biblia dice en Job 38, verso 1, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios permitió que llegaran los días malos para Meribbaal. Dios permitió que llegaran los días malos para este siervo llamado Job. Amén. Sin embargo, Dios tiene el control de todas las cosas. Podemos guardar silencio ante Dios cuando vengan aquellas situaciones o eventos que no entendemos. Qué importante sería, amén, que podamos guardar silencio ante Dios, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Y después de una charla grande de Dios con Job, la Biblia dice en capítulo 42 del libro de Job, verso 1 al 7 en adelante, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Que no se te olvide que esto que Job está reconociendo de Dios se llama omnipotencia. A veces pensamos que Dios está limitado para levantarnos de donde estamos, para hacer el milagro en nuestra vida, pero Job dijo: yo conozco que todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto es omnisciencia de Dios. Dios conoce tu situación. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, dice Job, yo hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas para mí, que no comprendía. Y él oró a Dios, se humilló a Dios de manera tal. Y el verso 4 dice: Señor Dios, Dios mío, Dios de misericordias, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice la Biblia en Job 42:10, y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas. El postrer estado de Job fue una cantidad mayor. Al doble Dios le regresó todas las cosas para la gloria de Dios. Dios tiene su tiempo, y es importante que nosotros podamos comprender que si Dios te está pasando por alguna situación difícil o Él lo está permitiendo, Él tiene un propósito para nuestra vida. La Biblia registra también un caso más, y dice la palabra de Dios, aquí en la palabra de Dios dice en Marcos, la historia del ciego Bartimeo, alguien que ya no tenía tampoco esperanza, alguien a quien le estorbaban para que no molestara al maestro. El Señor Jesús estaba pasando por Jericó. Quiero decirte que esta sería la última pasada del Señor. Si este varón Bartimeo no aprovechaba su oportunidad, él hubiera quedadose con su miseria, con su necesidad, con su enfermedad encima. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareo, comenzó a dar voces diciendo: Hijo de David,
ten misericordia de mí. Y lo reprendían para que callase, pero él hablaba más fuerte y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay un propósito. Los milagros de Dios no son simplemente en el sentido de que tú recibas la sanidad, de que Dios te saque de la condición en la que tú estás. La Biblia dice que este varón llamado Bartimeo seguía a Jesús en el camino, es decir, aceptó al Señor como su Salvador personal. Y quiero darte un último caso de manera muy breve. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, verso 28 al 37, el caso de Marta y María, hermanas de Lázaro. Acuérdense que Lázaro estaba enfermo y se le mandó decir al Señor. Sin embargo, él permaneció fuera de la aldea de Betania un tiempo más, y esto pasó que Lázaro murió. Es fácil reclamarle a Dios. Qué fácil se nos hace reclamarle a Dios cuando el Señor hace su entrada en Betania. Una de ellas le dijo al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchas veces culpamos a Dios de nuestras situaciones difíciles. Dice aquí la palabra del Señor, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse con él, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Esto a mí me parece sumamente maravilloso, muy significativo, porque en este tiempo Dios está permitiendo y Dios está haciendo el llamado a través de la predicación de la palabra. Yo no sé cuántas personas hayan o sea posible que este material sea visto y escuchado. No sabemos cuántas personas hay en una grande necesidad, que están en una miseria espiritual, en una miseria física, en una desesperanza tan radical que hemos dejado de creerle a Dios, que hemos cuestionado a Dios, que le hemos preguntado a Dios, ¿por qué a mí, Señor? Quiero decirte en esta mañana que a través de esta prédica Dios te está llamando. El Señor está aquí y te llama. Querido amigo, espero en Dios con todo mi corazón que esta palabra trascienda de manera muy radical para bendición para tu vida. Y en esta mañana queremos orar por tu necesidad, allí donde estás. Yo te quiero pedir en esta mañana, levanta tu mano y dile al Señor en esta hora, Padre, reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco, Señor, que he caído en un vacío espiritual, que me encuentro, Señor, igual que Merib-Baal, Señor, o Mefiboset, en ese estado, Señor, espiritual, en ese estado físico, en ese lugar territorialmente llamado lo de Baal, Padre, sin esperanza de nada, sin fe en nada, Padre. En esta hora yo te suplico, Dios y Padre, que me perdones todos nuestros pecados, y en esta hora entrego mi vida a ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te ruego que lo hagas con todo tu corazón. Dios conoce tu intención, Dios conoce tus pensamientos. Oramos en esta hora. Padre, en esta hora delante de tu presencia, suplicamos, Dios, que el toque de tu Espíritu Santo sea, Señor, para estas personas, Señor, que están, Señor, postradas en cama. Ten misericordia, Dios.
Toca, Señor, esa parte de su cuerpo que ha estado enferma, que ha estado inmóvil por muchos meses, por muchos años. Creo con todo mi corazón que este es el tiempo especial para alguien, Padre, que tú vas a levantar a alguien con poder para la gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de aquellos que escuchan. Dios y Padre, que a través de tu Espíritu Santo puedas quitar todo estorbo, Señor, y que estas personas, nuestros hermanos y amigos, puedan recibir su milagro, Señor. Dice tu palabra que no volverá vacía, Señor. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo bendigas de una manera especial a cada uno de los que nos escuchan y nos ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigo y hermano que me escuchas, Dios te bendiga en esta mañana. Te mandamos un saludo cordial de parte del equipo de Ministerio Evangelístico, el Verbo de Dios, y un saludo fraternal. Que Dios te bendiga. Amén.